Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buen lunes 17 de marzo del 2025. Bueno, un lunes de puente donde seguramente muchos están descansando y esperemos que muchas nos estén escuchando, viendo en esta transmisión de puente, pues este marzo, porque hay temas importantes, muy importantes para analizar en esta mesa política que como siempre pues estará con el pensamiento inteligente de Angélica de la Peña, de Marta Tagle y de Alma Margarita Oseguera Rodríguez, pues que ustedes ya la conocen. Hacen análisis profundo o un análisis con conocimiento, pues de la política, de lo que ocurre en el país y lo que pues impacta en la vida de las mujeres y especialmente en los derechos humanos de las mujeres. Y hemos decidido abordar dos temas que nos parece fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con este periodo, esta sesión que se está llevando a cabo en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, que es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que nace en 1946 y que a partir de 1996 tiene la tarea de ser la guía revisora y la instancia intergubernamental para revisar lo que es la plataforma de acción de Beijing, la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres. Y bueno, pues eso empezó a revisarse los 30 años de Beijing y de los compromisos de los estados para alcanzar la igualdad de las mujeres y las niñas, pues se empezó a revisar la semana pasada. ¿En qué va y qué podemos esperar en México, donde pues ya informó también lo que este país ha hecho para cumplir precisamente con ese compromiso? Pues es de lo que vamos a estar hablando hoy. Alma Margarita, arrancamos contigo si quieres introducir precisamente pues los temas de análisis y discusión esta mañana. Bienvenida. Muchas gracias, compañeras. Encantada de verlas, Lucía, Angélica y Marta. Sí, precisamente es muy importante los eventos que se están realizando en la conferencia internacional de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Eh, digamos que muchas de las organizaciones de Latinoamérica y el Caribe, o del mundo entero, en realidad, están profundamente preocupadas. Estamos a décadas de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing y el panorama global que hay es la profunda preocupación de los desafíos para la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad. En este momento hay una preocupación muy grande por la creciente, eh, el creciente avance de gobiernos de la ultraderecha y cómo esto ha generado un profundo debilitamiento en los espacios multilaterales como este. Y entonces han habido una serie de conversatorios en Nueva York de distintas organizaciones de mujeres, sindicales, de derechos humanos, Brasil, México, Argentina, muchos países han estado denunciando cómo esta situación les está afectando, eh, desafíos grandes, Brasil, El Salvador, etcétera, y han hablado de la importancia de poderse fortalecer y la necesidad de construir estrategias de incidencia, y en particular nos referimos a las organizaciones feministas, ¿no? Porque ahora a todo se le quiere llamar feminismo, ¿no? Entonces, cuando la agenda feminista es muy clara, en la anterior mesa política, a mí me gustaron mucho las intervenciones y las menciones que hicieron tanto Angélica eh, de la Peña y Marta Tagle en relación a cómo es importante recordar que tenemos una violencia estructural y que nuestra agenda efectivamente debe reflejar en las soluciones, en las propuestas, que hay una serie de estudios
no de hoy, desde hace mucho y hasta hoy, de cómo hemos ido pasando distintos gobiernos y las situaciones que se encuentran en cada uno de los países. México es un referente mundial por muchas razones y entre ellas yo quisiera destacar lo que tiene que ver con la 3 de 3, ¿no? Y lo que tiene que ver con la ley de acceso. ¿Por qué la 3 de 3? Porque aun cuando ya es ley constitucional, no se está aplicando. Aun cuando vemos que los órganos jurisdiccionales hacen su mejor eh, esfuerzo, no es suficiente. Y eso nos tiene que preocupar porque no vemos, no vemos a nuestra presidenta que esté hablando de esto. Podríamos decir de los grandes porcentajes y tragedias en las fosas de mujeres desaparecidas, familiares, o sea, hay muchos temas, hay muchas situaciones trágicas en todo el país. No vemos que se hable de esto, sí, siempre y cuando vaya acompañada de defender que el gobierno está haciendo un esfuerzo y que además hay que identificar que también hay una campaña al gobierno, al partido y al anterior presidente. O sea, es grotesco, verdaderamente. Entonces, en ese contexto internacional es en el que estamos también viviendo en México situaciones muy particulares y que no vemos que se esté abordando en los espacios que se supone institucionales, internacionales de los gobiernos sobre estas situaciones que estamos viviendo en el día a día, las familias, las mujeres. Lo Lo podría que dejar tú, en... Ajá. Muchas gracias, Alma. Lo que tú colocas son dos temas muy importantes. Ya lo decía el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo dijo en dos momentos muy importantes en la inauguración de la CSW sobre el coletazo que se está viviendo de la derecha, pero también lo dijo cuando fue la sesión con organizaciones de la sociedad civil reconocidas con un carácter consultivo. Y él decía, sí, vivimos momentos muy complejos, vivimos eh, eh, retrocesos, retrocesos para los avances de los derechos humanos de mujeres y niñas y llamaba precisamente a la movilización de las organizaciones porque decía era lo único que va a poder detener estos retrocesos, esta avanzada de la derecha conservadora Angélica de la Peña. Tú conoces muy bien, tú has sido legisladora, has participado en estos espacios y son espacios de definición política fundamentales que en su momento han ayudado a impulsar desde lo local los avances de los derechos humanos de las mujeres. La plataforma de Beijing ha sido trascendente en estas 3 décadas. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que México tendría que estarse colocando en esta mirada que se tiene? Porque hay que decirlo, hay una mirada muy positiva de la presencia de una mujer presidenta en México, en toda la región. Eso me parece que tampoco hay que dejarlo de vista, ¿eh? Bueno, yo creo que estamos ante dos situaciones que se enfrentan. La primera tiene que ver en el ámbito internacional, en los organismos multilaterales, la construcción de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, para orientar, promover e incidir en que los derechos humanos de las personas sin ninguna discriminación se garanticen desde todas las esferas de la vida, particularmente desde los gobiernos. Hoy estamos ante una situación muy compleja, precisamente en Naciones Unidas, en una revisión que no nos da tiempo ahora, de estas agencias, estas comisiones, pero particularmente la comisión que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pues no nos va nada bien. Desde hace un año está presidida por Arabia Saudita, por un señor, por el príncipe Mohammed, déjame buscar cómo se llama el señor, Mohammed bin Salman, que ya sabemos cómo puede estar representando
en este caso Arabia Saudita, y cómo está trabajando haciéndose a un lado esta exigibilidad de reconocimiento de los derechos de las mujeres en muchísimos países musulmanes, que puedo mencionarlos desde Irán, desde Afganistán, desde el Congo. Es decir, hay una gran cantidad de problemas que se están viviendo por las mujeres, y esta comisión no está dando los resultados para los que fue creada. Me parece que eso tenemos que revisarlo muy bien. Y bueno, esto trasciende también a la Comisión de Derechos Humanos, que efectivamente conocemos muy bien. El último informe sobre que nos tocó particularmente a mí llevar a Naciones Unidas, representando a todo el Congreso de la Unión, fue en 2018, en la correspondencia de todas las observaciones y recomendaciones que se habían hecho a México, y puntualmente inscribimos cada una de lo que teníamos que informar. Y el avance era legislativo, ¿sí? El avance era en México, la presencia, el avance de las mujeres, poco a poco ya se trabajaba para tener la igualdad sustantiva, la paridad, pero de lo que teníamos instituido desde los espacios legislativos a lo concreto, ahí es donde tenemos el fallo. México no está aplicando el Estado de Derecho que durante decenas de años se han construido por las mujeres y por las feministas mexicanas. Muchas de ellas, por supuesto, tienen que ser reconocidas, ya no viven, pero se ha venido desde prácticamente todo el siglo pasado y lo que va de este siglo, trabajando para construir un Estado de Derecho que no está funcionándole a la implementación y garantía y ejercicio de los derechos de las mujeres de todas las condiciones. Y claro, es un contrasentido, que es la otra parte que quiero decir, porque efectivamente parte de esa gran agenda es lograr que en el encargo más importante del país pues estuviese una mujer. Tener hoy a una mujer presidenta que de repente está en una situación muy complicada, yo veo una posición muy esquizofrénica respecto de sí está con nosotras, pero sigue disculpando al presidente y déjenlo en paz. Él no tiene responsabilidad, cuando ya sabemos que más del 60% de las desapariciones forzadas en México se elevaron en el gobierno de López Obrador. ¿Cómo lo podemos dejar en paz? Cuando además en ese incremento se han incrementado las desapariciones de niñas y de mujeres. Entonces sí estamos ante una situación complicada, en donde en el mundo tenemos una imagen, pero adentro hacia la casa hay otra situación muy compleja, y lo vimos con esta falta de respeto al pintar las bardas, las mallas, las vallas metálicas, a pintarlas de rosa, morado, en vez de quitarlas y en vez de tener una relación con las mujeres de carne y hueso. Las tienen las agendas, ¿no? Que tienen las agendas, tienen las demandas. Marta Tagle, vamos un corte de estación, regresemos, recuerde 5535084761, nuestras vías de contacto, así como las distintas redes sociales de CIMAC Noticias, ahí nos puede encontrar. Vamos un corte de estación, volvemos. Y ya estamos de regreso con una cancioncita movidita para que podamos despertar en este lunes de puente. Sororidad de Audrey Funk es la canción que escuchamos. Y recuerde 5535084761, las vías de contacto. Y todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM, la retransmisión. Marta Tagle, primera reacción ante estos panoramas que se han colocado en la mesa. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues primero hablando de música, solamente como un paréntesis, ¿no? Fue muy interesante escuchar en el Vive Latino, que convoca a tantas personas, particularmente pues las más jóvenes y las no tan jóvenes, escuchar justamente en medio del concierto de Caifanes la voz de Vivir Quintana, esta música que ya es nuestro símbolo, ¿no? Y que habla, ¿no? De esta solidaridad
de la sociedad con respecto a las violencias que se siguen viviendo contra las mujeres, pero sin duda poniendo en el centro lo que ya apuntaba Angélica en materia de las personas desaparecidas. Entonces, pues hablando de la música, quería solamente hacer ese paréntesis que inmediatamente cierro. Y bueno, lo otro que quiero comentar, digo, sé que el público que tenemos pues es un público muy especializado en estos temas, pero creo que nunca está de más como dar el contexto de qué significa la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que estamos en la sesión número 69 justamente porque esta comisión se empezó a reunir en 1947. En un principio solamente eran 15 representantes gubernamentales, ahora se encuentran prácticamente representantes de todos los países y en estas sesiones de la de la Condición Social Jurídica y de las Mujeres se han hecho documentos muy importantes que es necesario reconocer y ponerlos sobre la mesa para tener la claridad de por qué es tan importante hablar en esta mesa política de lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Qué tipo de documentos han salido de la CCW? Bueno, pues sin duda el que la Declaración Universal de Derechos Humanos no solamente se hablara de los hombres, sino que hombres, mujeres, fuera más inclusivo, equitativo, la creación de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 y por supuesto la organización de la primera Conferencia Mundial de la Mujer que fue en Ciudad de México en 75 y que también ya estamos conmemorando 50 años y por supuesto de manera muy particular esta que ha sido tan importante, que es la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se realizó en Beijing y de la cual justamente sale toda una hoja de ruta de actuación por parte de los estados que obligó a que se empezaran o sea, que nos pusieran las mujeres en una misma línea para avanzar en todos los países, para que fueran medidos estos avances, para que haya una evaluación de estos avances. Y aunque no podemos dejar de mencionar que siempre ha habido presiones de estos gobiernos, como bien señalaba Angélica, conservadores, que en todo el sistema de Naciones Unidas generalmente tienen que salir cosas muy mediadas porque hay posiciones muy diversas. Digamos que han sido la Comisión Social Jurídica de la Mujer muy importante para los avances de las mujeres. Y bueno, y ahora, ¿qué está sucediendo en esta 69 sesión? Pues lo que estamos viendo en el mundo con la llegada de personajes, sí, como Trump, como Milley, o sea, estas derechas que están avanzando en el mundo, se está viendo reflejado en esta sesión 69 y están discutiéndose, como siempre, temas de igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las voces conservadoras y derechas están justamente cuestionando estos temas y abogando por una interpretación más tradicional de los roles de género. Y también es importante señalarlo porque eso las compañeras lo han estado manifestando, se han reportado que algunos países con los gobiernos más conservadores están intentando limitar el acceso de las organizaciones de la sociedad civil, porque, o sea, una cosa es la representación de los gobiernos, nuestro país tiene una representación formal donde va la secretaria de las mujeres hoy en día y participan en reuniones paralelas las parlamentarias, Angélica y a mí nos tocó ir en varias ocasiones, ¿no? Esta es, digamos, la delegación formal, pero también van muchas organizaciones de la sociedad civil que han sido muy importantes para el cabildeo, el lobby, para impulsar justamente las agendas que ahí se discuten, esta declaración con la que se sale siempre en cada sesión y hay esta intención de limitar su participación. Y entonces creo que son de los temas que hay que poner sobre la mesa porque yo creo, y ahí dejaría en esta primera intervención mi comentario, yo creo que lo que está sucediendo en la CCW sin duda es el espejo de lo que estamos viviendo en el mundo y estas presiones, estas tensiones se ven mucho más fuertes ahora justamente por estas posiciones de derecha que se están dando en todo el mundo, conservadoras, que sabemos que van contra los derechos de las mujeres y que se están dejando ver y sentir en esta sesión, querida Lucía. Lo que tú planteas y lo que han planteado las tres es muy importante. Efectivamente, en este espacio, en 2 semanas, se concentra de manera muy importante la política mundial sobre los avances de los derechos humanos de las mujeres y los intentos de retroceso.
Me parece muy importante señalar que como nunca en esta semana que estuve por allá, hay dos elementos que se colocaron permanentemente en los espacios feministas. La democracia, la democracia en el mundo está amenazada. Está amenazada por estos países, por estos gobiernos conservadores, y cuando la democracia son amenazadas, los derechos humanos de las mujeres penden de un hilo, porque se ha demostrado que a menor democracia, más retrocesos en los avances de las mujeres. Digamos, estoy haciendo un resumen muy concreto de las discusiones que se fueron, digamos, escuchando, tanto en los espacios alternos del espacio oficial como en los espacios oficiales donde coincidían gobiernos progresistas o donde coincidían pues esos temas. Me parece que eso es muy importante, que cada vez más se ligue, no sé, Alma, cómo lo miras, se liga democracia y avances de las mujeres, un binomio que no se puede separar. Y que cuando la democracia o los derechos humanos de las mujeres son amenazados, las democracias son amenazadas y viceversa. Eso me parece muy importante, y especialmente Argentina y otros países, las propias estadounidenses, hablando de lo que hoy están enfrentando, por hablar de dos países solamente, pero en general el mundo no la tiene nada fácil, ni Europa ni ningún otro país, Alma. Y, efectivamente, sí es una argumentación importante que incluso las feministas hemos colocado cuando se han aprobado convenciones, sí, pero al mismo tiempo, hoy en día que la realidad nos ha alcanzado y que vemos países con paridad como México, pues también podemos ver que no existe ninguna paridad que pueda realmente eximir de la violencia en contra de las mujeres en el aquí y en el ahora, en su vida pública y en su vida privada. Y esta es una contradicción porque generalmente habíamos estado defendiendo este tipo de tesis, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos un marco normativo muy importante que se ha logrado avanzar en los congresos, pero a la hora de la aplicación no sucede lo que dice la ley. Entonces, eso es lo que nos ha hecho llegar a una realidad donde nuevamente vemos que esos pactos patriarcales están intactos y que llegan al poder personas que constitucionalmente en México, como ya está la paridad por ley y también está la 3 de 3, sin embargo, en la realidad seguimos viendo que existen personajes que están ocupando un puesto teniendo denuncias incluso penales. Entonces, sí es indispensable para avanzar en la democracia, la paridad eh, y el avance de los derechos de las mujeres, pero tampoco se garantiza. El sexenio pasado, que fue uno de los sexenios con mayores retrocesos inéditos en México, es una prueba de lo que estoy diciendo. O sea, ya pasaron 6 años y pudimos hacer el análisis que no por estar mujeres en el poder tenemos la garantía de que defienden nuestros derechos. Debería, pero no ha sido así, desafortunadamente. Entonces, por eso decimos, es fundamental identificar cuál es la agenda feminista. Eso por un lado. Y por el otro lado, siguiendo con la cuestión de la plataforma de acción de Beijing, hemos visto que en el 95, pues este documento tan importante, la declaración y la plataforma de acción de Beijing, con esas dos esferas de especial de preocupación, las siguientes directrices que marcaba Naciones Unidas y también CEPAL fueron muy distintas y y Alma, digamos, Alma, te estamos perdiendo, eh, Alma, Alma. No sé si nos logras escuchar. Creo que tienes un caray, problema con ¿no me internet escuchan? porque se congeló tu Yo imagen sí, y te dejamos de escuchar. Ya, te- a ver, habla. Creo que ya te recuperamos. yo las escucho perfectamente. Sí, decía que efectivamente hay una tremenda
situación que estamos enfrentando, porque tenemos la plataforma de acción de Beijing con sus 12 esferas de especial preocupación, pero eh, hay un análisis metodológico muy distinto, el que se ha impulsado, es decir, se empiezan a manejar distintas metodologías como es, en lugar de la perspectiva de género, se le empieza a dar prioridad al análisis de la interseccionalidad. ¿Y esto qué significa? Que los análisis de las mujeres siempre estuvimos incluyendo todas las distintas condiciones, pero en el análisis de la interseccionalidad ha cambiado la perspectiva de género y se sigue fortaleciendo la tergiversación de sexo por género. Y eso hace otro análisis muy distinto. Eso es una realidad que también hoy en día la estamos viviendo. Y en los gobiernos no se está hablando de eso. Y desafortunadamente cuando Trump entra con sus órdenes ejecutivas, que hace una excelente argumentación de las razones por qué no eh, eh, confundirlos, aunque no esté de acuerdo con, obviamente, con ninguna de sus órdenes ejecutivas, pero la manera en que se explica, obviamente él no lo hizo, pero la manera en que se explica en la orden ejecutiva da claridad el por qué eso significa un retroceso para el avance de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, esta es una realidad en la cual los informes de la Plataforma de Acción de Beijing también se ven sometidos a esas directrices emanadas de CEPAL y Y de que yo, Naciones yo Unidas. diría, perdón, Alma, porque vamos a ir al corte, yo diría que hay, sí esa discusión, sí se dio en los espacios alternos, en los espacios fuera, digamos, de la sede de Naciones Unidas y en los espacios donde están las feministas, en una mesa en concreto que convocaron las catalanas, se hablaba de esta discusión incómoda que es necesario dar precisamente para recuperar y el pacto que me acuerdo, Angélica, también tú lo has señalado, el pacto de las feministas a favor de los derechos humanos de las mujeres. Vamos a un corte de estación y volvemos, estamos aquí en la mesa política, rapidísimo regresamos, les esperamos, no se vayan. Y ya estamos de regreso y todas, ¿verdad? Las brujas, seguimos vivas aquí, brujas de Eli Almic, que me parece que es muy importante también que vayamos dando otras alternativas musicales a lo que tenemos en la radio permanentemente en términos de lo comercial, donde va en contrasentido. Así que, pues también aquí en CIMAC Radio y en esta mesa política tenemos esta alternativa musical. Recuerde 5535084761. Nuestras vías de contacto también todos los jueves a las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM. Y bueno, vamos a seguir, Angélica, con el debate porque es muy profundo. Todo lo que está pasando, porque es un contexto muy complicado. Marta nos hizo favor de este contexto histórico para ubicar qué es esta CSW, como la conocemos en el argot feminista por sus siglas en inglés, pero también es un contexto de avance de países que van teniendo gobiernos electos de derecha súper conservadores, ¿no? Estamos viendo recursos, y lo hemos tratado en esta mesa, que van desapareciendo para las organizaciones de las mujeres, las organizaciones feministas. Estamos viendo debilitamientos institucionales en diferentes países que se habían construido precisamente a partir de la plataforma de acción de Beijing por estos gobiernos conservadores, por esta también simulación que se va colocando en otros espacios, en El Salvador, en fin, en varios lugares del globo hay una, tú hablabas, Angélica, de este contrasentido, una realidad contada en el papel y una realidad vivida por las mujeres en los diferentes países. Y eso me parece que es parte de estos 30 años de la plataforma de acción de Beijing que sigue estando en revisión, Angélica de la Peña. Tu micrófono, Angélica, querida. A ver.
¿Ya? Ya. Listo. Mira, justamente revisando toda esta historia de la plataforma Beijing, es interesante que ahora a 30 años se vaya a realizar esta reunión, esta revisión. A las anteriores revisiones de cada 5 años han enfrentado dificultades respecto de si tendrían que valorarse algunos cambios. Ya no toque nada porque ya desde entonces, a partir de los 5 años, es decir, el año 2000, no hay que tocarla porque ya tenemos problemas en muchos países que pueden incluso retroceder respecto a estas dos esferas. Desde entonces, Entonces, no es que ahora estemos enfrentando algo nuevo. Lo que pasa es que se ha agudizado por la presencia de los resultados de las guerras en muchos países, de gobiernos autoritarios en muchos países que han llevado a la gente a salir de esos países. La migración se ha convertido en un problema para muchos países, para muchos continentes. Es una gran discusión que se tiene particularmente en el continente europeo, y entonces no podemos dejar de analizar todo el contexto global de la repercusión de las guerras o los conflictos internos que se tienen dentro de muchísimos países. Y prácticamente estamos viendo en el planeta una gran cantidad de situaciones explosivas que han llevado a la gente a buscar la sobrevivencia de sus familias. Y entonces los gobiernos de derecha también tienen la característica de decir cerremos nuestras fronteras, los derechos humanos pues solamente para los que somos de aquí, y no importa porque esto no es nuestra obligación respecto a lo que pase con otros grupos humanos, otros grupos sociales. Yo creo que ese es el gran problema que enfrenta hoy la Organización de Naciones Unidas. También he estado revisando a partir de la transformación del Pacto de Naciones derivado del resultado después de la Primera Guerra Mundial, y cómo se vino toda esta catombe de la Segunda Guerra Mundial, y entonces la transformación, la constitución de las Naciones Unidas. Y creo que ya estamos ante una situación cíclica en donde yo simpatizo con este gran movimiento de crítica a la Organización de Naciones Unidas para buscar una reconstrucción, reconfiguración que permita a la propia ONU y a todas, insisto, sus agencias, a todas sus instituciones, a tener condiciones reales y objetivas de tener respuestas para resolver los problemas que están enfrentando en el mundo. Y en eso está inmerso Latinoamérica. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues la respuesta también de Trump en todo lo que vemos que podemos criticarle, hay un punto central que tiene que ver con la migración, que lo junta con el narco, pero fundamentalmente allí, en función de su idea del narco, entran todas las grupos sociales que están buscando llegar a el sueño americano. Pero no pasa en otros países. Colombia tiene una gran deserción, Venezuela ya no se diga, bueno, todo Centroamérica está igual, Costa Rica ya no haya que hacer con toda la gente que está llegándole de los países vecinos. Estamos ante una situación muy grave. Y bueno, ¿qué puedo decir de Argentina? Igual, tiene muchísimos años con una diáspora verdaderamente inaudita, increíble, y entonces sí estamos ante una situación muy compleja en el mundo. Ahora, en México, ¿qué vamos a hacer en México? Pues México no está, aunque tenga una imagen de que no somos una derecha, sino que somos izquierda, es decir, se dice que Morena es un partido de izquierda, que es quien gobierna, pero tú analizas fuera de estas definiciones de izquierda, derecha o centro, que las decisiones que están tomando no son las más adecuadas para buscar vindicar que todos los derechos de todas las personas son derechos humanos. Me parece que esa es una afirmación fundamental que debería estar presente siempre en todo tipo de gobierno, en la gobernanza. Y no lo vemos así. Y no lo vemos así hacia adentro, porque tenemos serias dificultades. Marta hacía un recuento muy interesante y Alma también respecto de cómo tenemos que volver a vindicar nuestra condición de ser mujeres para seguir insistiendo en que toda esta complejidad de problemas
no nos lleven a los retrocesos que hemos ganado en función de los derechos de las mujeres y de las niñas. Por cierto, como dice Alma, de todas las condiciones, que no falte absolutamente ninguna y de todas las edades. No es que nosotras hagamos una diferenciación a partir de este concepto de la interseccionalidad. La mujer es la mujer, punto. Y cada una de ellas, eso es lo que nos ha enseñado el feminismo, somos una individua con sus propias características. Y me parece que eso es lo que tenemos que seguir trabajando desde las organizaciones feministas para tener muy claro que es verdad que hay una multiplicidad de discriminaciones, pero la discriminación fundamental es haber nacido como mujeres, es el sexo. Finalmente creo que tenemos que partir de eso para evitar que vengan otro tipo de condiciones a distraernos, aún de buena fe, aún con todas las buenas intenciones, respecto de la lucha contra la discriminación en general. Yo sí creo que las mujeres tenemos que trabajar más en nosotras mismas porque tenemos muchos obstaculizadores históricos, sistémicos, estructurales, por la condición de ser mujeres que no los hemos resuelto. Y nos va a llevar mucho tiempo más si no lo empezamos a entender de manera crítica, autocrítica, analítica, desde un diagnóstico científico, para que podamos entender que la humanidad así ha sido construida. Y entonces estructuralmente tenemos que hacer todos esos cambios. Y sí, son muchas cosas que no vienen al caso ahora mencionar porque no hay tiempo, pero sí nos llevan a que ya no tengamos estas dificultades si no entendemos que ponernos el lente violeta significa verlo desde ese punto de vista, no solamente como una propaganda, sino analíticamente vindicando nuestra propia condición humana como mujeres y los retos que tenemos estructuralmente. Y yo no veo que desde Naciones Unidas se esté haciendo eso. Y me parece que acá en México sí deberíamos aprovechar esta revisión de la plataforma de acción a sus 30 años para empezar a verlo desde cada una de las broncas que se están viviendo por la misma condición de nacer en X lugar, en X hogar. Nadie decimos dónde nacer ni cómo nacer. Y entonces me parece que sí es un tema muy interesante que deberíamos seguir analizando, queridísimas. Que ahí, por supuesto, nos llevaríamos más de un programa, pero en esta ocasión vamos a ir a un corte de estación, Marta Tagle. Regresamos y solo quiero cerrar este comentario con un dato a propósito que dices, Angélica, para que las niñas del mundo salgan de la pobreza. Naciones Unidas está planteando que si no se toma en serio esto, tardarán 137 años para salir de la pobreza por ser niñas. Ese es el tema, su condición. Así que, bueno, vamos a un corte de estación y volvemos. No se vayan. De regreso, Machirulo Escóndete es la canción que escuchamos de Tongo, La Mare, La Furia, Mafalda, La Otra. Así que, pues ahí estamos también teniendo opciones musicales. Mi querida Marta Tagle, pues ya el último tramo y ir cerrando con algunas conclusiones también. Pues muchos temas, muchos retos. ¿Cómo miras tú? Y pues yo regresaría a un comentario que tú hacías con respecto a los retos que tenemos en la democracia, porque sin duda coincido en que el panorama de las mujeres nunca ha sido sencillo. O sea, en realidad en México y en el mundo siempre hemos tenido que estar resistiendo, insistiendo, persistiendo. O sea, ha sido la constante de las mujeres y con los gobiernos de todos los colores y signos, o sea, de derecha, de izquierda, de centro. O sea, en realidad el gran problema que tenemos es que es este sistema patriarcal sobre el cual está fundado nuestro sistema en el mundo, ¿no? Y que frente a eso, pues digamos que las mujeres unidas que tuvieron la posibilidad de estar en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en las anteriores, han venido empujando, impulsando
pero las resistencias las hemos seguido viviendo, ¿no? Y lo digo a raíz de que además tuve la oportunidad esta semana que pasó de justo convivir con una periodista y activista argentina que nos hablaba con preocupación de lo que se vive en su país, ¿no? Y cómo después de ver con gran esperanza la ola verde, ¿no? Llegó un Milei, ¿no? Y que además yo le preguntaba, bueno, ¿y usted lo veía venir? Porque siempre creemos que necesitas un partido de ultraderecha para que te lleguen este tipo de personajes, y no, ¿no? O sea, en realidad fue algo que llegó y como justo a partir de un sistema democrático se eligen a ese tipo de personajes, ¿no? Entonces, como poniéndonos los alertas de que ni nos sintamos tan seguras que en cualquier momento nos puede llegar uno así, pero además también lo que ya apuntaba Angélica y Alma, en cualquier momento también los retrocesos siguen dándose, ¿no? O sea, con gobiernos que se dicen de izquierda, pues tuvimos un desmantelamiento de políticas públicas en nuestro país tremendo. Ahorita los anuncios que dio hoy justo la presidenta con respecto a las desapariciones, pues básicamente de lo que habla es tratar de hacer lo que se deshizo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No le está diciendo así, pero pues casi desmantelaron la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, prácticamente desaparecieron la comisión de búsqueda, la titular que estaba haciendo trabajo la corrieron, ¿no? Y ahorita lo quieren rehacer, pero entonces, digamos, o sea, lo que quiero ponerse por medio es que no importando qué gobierno esté en el poder, ha sido difícil. Y también a raíz de una charla con motivo del 8 de marzo, con mujeres que nos reunimos antes de la marcha, yo les decía, porque había una crítica a todo el tema de la paridad y cómo nos ha servido muy poco, o por qué en la paridad no nos está sirviendo para ir más rápido. Y yo les decía un poco que el problema sigue siendo eso, el machismo y el sistema patriarcal al que nos estamos enfrentando. Pero este panorama se pone más difícil si además la democracia está en riesgo. O sea, lo que tú comentabas. O sea, nunca ha sido sencillo, pero para bien o para mal, nuestro movimiento ha venido impulsando la democracia, o sea, la posición del feminismo, porque cada vez haya más mujeres en el espacio de toma de decisiones, es justamente por democratizar el poder, porque lleguen otras personas, otras voces, se escuchen, se tomen decisiones diferentes. Y entonces, justamente cuando hay riesgos a la democracia, es cuando todavía estamos en más riesgo nosotros. O sea, no, nunca ha sido sencillo, siempre ha habido resistencias, pero ahora lo que estamos viendo de frente sí es un coletazo y Leticia Bonifaz lo ponía además en esta idea de lo que son las olas del feminismo, ¿no? Como una ola se eleva, ¿no? Como muchas veces nuestras olas, pero también retrocede. Y cuando retrocede, ¿qué es lo que jala y qué es lo que trae después a río revuelto, todo el mar revuelto, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa de retroceso de las olas del feminismo y creo que en ese sentido nos necesitamos muy unidas, o sea, sabemos que tenemos diferencias en el feminismo, en esta mesa lo hemos platicado en diferentes momentos, pero me parece que ante los riesgos que tenemos es muy importante pues tener en la claridad cuáles son los verdaderos retos que tenemos enfrente y yo creo que sin duda el machismo sigue siendo ese reto, ¿no? O sea, no somos nosotras, es el machismo y es ese sistema patriarcal que está ahí todavía queriendo controlar todas las decisiones y le hemos todavía hecho poco para lograr deconstruir ese sistema. Y en este andar recuerdo y traigo a la memoria a Amelia Valcárcel que decía que el patriarcado pues sube en el camión de la igualdad a aquellas que quiere, ¿verdad? Y creo que ahí está el detalle, mujeres como Marta, como Angélica, como algunas de las que están hoy, tendrían que ser más en estos espacios de poder, porque son gracias a muchas de ustedes que se abrió, que se creó un marco legislativo que hoy tenemos las mujeres para medio defendernos en medio de esta vorágine, de la simulación, del debilitamiento, de este río revuelto que tú hablas, Marta. Eso a veces nos ayuda y nos detiene, Angélica de la Peña. Y cerramos contigo, Alma. Bueno, ahorita que estaba escuchando a Marta, recuerdo, me van a permitir una anécdota, pero en el partido que ya no existe, el PRD, impulsamos políticas muy importantes. Fue el primer partido en establecer la igualdad, las candidaturas 50-50, etcétera, etcétera. Fuimos pioneras en lograr eso.
Pero a la hora de definir las candidaturas de las mujeres para justo impulsar esta igualdad, yo batallé muchísimo, de veras, se los digo con toda la conciencia de no decir, a ver, es Angélica está poniendo, no, quienes me conocen saben cómo soy. Y yo impulsaba que las mujeres decidiéramos en el Consejo Nacional o en el Congreso, que nos juntáramos las mujeres y las propias mujeres decidiéramos quiénes iban a ser nuestras candidatas. No lo pude lograr, no lo pude lograr. O sea, que no decidieran los señores. Los señores decidían quiénes eran las candidatas, que decidan los candidatos, ¿por qué deciden las candidatas? Decía yo. Y las mismas compañeras y muchas de ellas muy conocidas, se alineaban, llegaban con el rollo del señor, de los dirigentes, para de las corrientes, de las direcciones, etcétera, etcétera, para impedir que nosotras decidiésemos por sí mismas quiénes fueran nuestras candidatas. Era un horror. Yo decía, esta es una contradicción. Entonces, ¿eso qué me lleva? Bueno, yo creo que Marta también lo ha vivido porque también tiene una militancia partidista. Alma seguramente ha escuchado a otras chicas, ella siempre ha estado en las organizaciones de la sociedad civil, pero también desde ahí han estado impulsando a mujeres que tienen como obstáculo las burocracias de los señores y señoras que se alineen a los señores para evitar que haya pues esto que hoy criticamos, que quienes llegan a los congresos, a las cámaras, a los gobiernos de los 3 órdenes de gobierno, lleguen mujeres que van a trabajar a favor de los derechos de las mujeres y las niñas. Y no alinearse a la directriz del presidente de la República que dice, va para abajo el anexo 13 dedicado a la etiquetación de programas a favor de los derechos de las mujeres, de políticas públicas que nos costó mucho trabajo finalmente tener un solo anexo en el presupuesto de egresos de la Federación dedicada a promover los derechos de las mujeres y las niñas. No, ahí y dices, tienes la mitad de diputadas. ¿Cómo es posible que la mitad de diputadas de todos los partidos, salvo excepciones de los partidos de oposición, se alineen a la directriz del macho que está en la presidencia de la República, dándole la torre a todo lo que hemos avanzado y puesto en el presupuesto de egresos para resolver estructuralmente con la etiquetación del erario público para resolver la discriminación contra las mujeres. Eso que dicen de que 130 años efectivamente pueden ser más incluso si pues, seguimos permitiendo este tipo de actitudes, pero las vemos en los partidos, las vemos en las organizaciones, las vemos en los gobiernos, las vemos en las escuelas, es decir, si no hay una transversalidad, como en 1997 decía el ECOSOC, la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas, la transversalidad de la perspectiva de género para terminar con el predominio de un sexo sobre el otro, entonces no va a haber cambios estructurales a favor de los derechos de las mujeres. Clarísimo lo dice. Entonces, pues ese es el reto. Claro, esta recuperación que hace Marta y que tú colocas, Angélica, muy claramente de que nunca ha sido fácil. O sea, lograr lo que hemos logrado las mujeres a lo largo de los siglos, porque ha sido eso, siglos de lucha feminista, no ha sido fácil. Pero hay un elemento muy importante que es lo que recupera Marta y lo que recuperas tú, Angélica, que es el acuerdo político de las mujeres para poder avanzar porque efectivamente la consigna divide y vencerás es una consigna que funciona. Entonces, me parece que acá, mi querida Alma, el gran reto es volver a encontrar las condiciones para replantear, al menos en nuestro México, el pacto político feminista para colocar la agenda y caminar y poder detener los retrocesos, porque esto, con todo y mayoría, como lo recuerda Angélica, pasó teniendo un congreso paritario y un poco también lo que hablaba Marta, ¿verdad? Entonces, creo que ahí nos falta este elemento que también es parte de la democracia, mi querida Alma. Sí, yo creo que quienes estamos aquí precisamente hemos
reivindicado bases fundamentales, indispensables, esas claves de tener estos diálogos, de tener estos acuerdos, de tener estas redes, estos espacios de discusión. Creo que nosotros lo hemos comentado y lo hemos puesto sobre la mesa. La realidad, cuando yo mencionaba hace unos momentos que no se está dando, me refería sobre todo con incluso las instituciones, no las estamos teniendo. Los retrocesos en el mundo entero, porque es algo de lo que también se habló en las SW, el desmantelamiento de los órganos autónomos no solamente está habiendo en México, han habido en otros países, Argentina, Brasil, Salvador, y esa es la referencia y la semejanza que le señala a este gobierno, al anterior, y que dicen cómo es posible que en México, que se considera que es un gobierno de izquierda, esté haciendo lo mismo que en otros países lo están haciendo gobiernos que no son de izquierda, que son de derecha abiertamente, y que también están yendo en contra de programas que defienden los derechos, el aborto, los derechos de las mujeres, el aborto. Entonces, me parece que efectivamente la clave son estos diálogos, pero también es importante identificar esta agenda feminista. Y sí, insisto en la necesidad de que tenemos que diferenciar en ese debate. Una cosa es la transversalidad de la perspectiva de género y que siempre ha estado integrado por lo que ahora dice la interseccionalidad. Antes le llamábamos variables, pero allí estaban señaladas también. Y se puede ver en la misma plataforma de acción de Beijing. El asunto está en que sí existe una necesidad muy importante de este diálogo, pero es indispensable poner sobre la mesa cuáles son los nudos que tenemos, porque esos nudos, insisto, no se han abordado. ¿Y por qué insisto? Porque eso también nos va a permitir Se y de perdió. poder rescatar A la, a cuáles la- son me- las vías, Ujú. cuáles son las vías por las que vamos a seguir hacia adelante y no volver a caer en estos retrocesos. ¿Cómo recuperar lo que perdimos, ¿no? Lo que estamos perdiendo. Creo que ese es el reto, creo que es el reto que nos deja. Creo que hay que esperar la declaración de la CSW que estará, porque como bien lo señala Marta, ha sido un elemento muy importante como en términos globales para saber para dónde vamos también en términos de los compromisos de gobierno. Porque esto que señala Marta, es decir, no es una agenda que se salga de la nada, es una agenda pactada con las representaciones de los estados. Entonces, son los compromisos que asumen y yo diría también que vale la pena mirar el informe que hace México a 30 años y recuperando lo hecho precisamente en el marco de las 12 esferas de la plataforma de acción, porque es parte de lo que hay que decirle. Bueno, aquí tú dices, por ejemplo, que la paridad en todo, que es fantástica, que es maravillosa, en fin, una serie de el Sistema Nacional de Cuidados que se menciona ahí, por ejemplo, que se impulsará, que salga el marco legislativo, que pues está atorado en el Senado, precisamente porque no quieren que salga. Entonces, creo que hay elementos que como feministas también han sido todo lo que declara el gobierno usados para presionar y decir, pues hay que hacer lo que tú dices, ¿no? En términos de lo que está. Y creo que es parte de lo que queda en esta definición política del movimiento feminista que tendrá que mirar de cómo avanzamos en estos próximos años, porque la verdad es que el panorama no está nada sencillo y desalienta de repente, que es también lo que decían muchas mujeres feministas a propósito, Marta, de Argentina. El sueño decía, la felicidad nos duró muy poco. Estábamos apenas disfrutando la ola verde cuando se canceló. Y eso es parte de lo que está en medio de esto, pero bueno, y seguiremos analizando
con las tres. Gracias por estar esta mañana, Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita. Este 17 de marzo en este junio ya las dejamos para que vayan a descansar si es que lo tienen propuesto. Hay que anunciar, a ver, Alma, ayúdame y anúncialo tú. Sí, muchas gracias. Precisamente mañana a las 10:30 Ciudad de México, horario de la Ciudad de México, organizaciones feministas como el Frente Feminista Nacional, Mira Pensadoras Urbanas y la Cátedra de Derechos Humanos de la UNAM y CIMAC también, presentamos un informe alterno de Beijing más 20. Vamos a hacerlo en vía Zoom y están cordialmente invitadas. Beijing más 30, ¿no? Beijing más 30. Beijing más 30, claro. Muy bien, pues gracias por el aviso, Alma, que ya se me estaba pasando, y gracias a las tres por estar. La producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas, escuchamos el guión y sobre todo la selección musical que hoy nos puso muy moviditas. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes aquí en la Mesa Política. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.